alimentarnos espiritualmente de Él. Físicamente no, porque físicamente tenemos la comida, pero espiritualmente necesitamos la palabra de Dios para crecer. Y vamos a seguir con los mensajes que el mismo Señor, a través del apóstol Juan, escribió a las 7 iglesias de Asia Menor, en el Apocalipsis. Quedan 2, y hoy vamos a ver la penúltima, que es el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Eso nos suena mucho a gitaneo, ¿no? A las iglesias de nuestros hermanos en Cristo de Filadelfia, estos hermanos tan amados y queridos que adoran al Señor de una manera genuina, ¿eh? Y lo hacen de corazón, ¿verdad? Lo hacen con ganas. Y eso es bueno. Tenemos mucho que aprender de nuestros hermanos gitanos, ¿verdad? De cómo adoran, de cómo quieren vivir la palabra, de cómo predican la palabra. ¿Sí? Y bueno, pero no tiene nada que ver con la iglesia de Filadelfia. Filadelfia era una ciudad de Asia Menor, que ahora veremos el trasfondo cultural e histórico, pero primero vamos a orar, a pedir la bendición de Dios sobre su palabra. Sí, Dios, te damos gracias por tu palabra, te pedimos que tú puedas bendecirnos a cada uno de nosotros y que tú puedas hablar conforme tu voluntad a cada corazón. Te damos la gloria a ti, Jesús, en tu nombre. Amén. Muy bien, pues me gustaría que abrieseis la palabra en Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículos del 7, vamos a leer del 7 hasta el 13. Apocalipsis 3 del 7 al 13, y dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Wow, esta iglesia solo recibe elogios de parte de Dios, ¿verdad? Quisiéramos nosotros también recibir tantos elogios de parte de nuestro Padre. Qué bueno eres, qué bien lo haces, cómo trabajas, cómo me amas, cómo amas al prójimo. Pero también nos hace falta a veces tirones de orejas, ¿verdad? No todos son elogios. Entonces seríamos, digamos que, hijos un poco mimados. También el Señor nos tiene que disciplinar, nos tiene que tirar de las orejas para hacernos entender qué cosas hacemos bien, pero también qué cosas hacemos mal. Y vemos en las 7 iglesias que tanto a Esmirna como a Filadelfia, por su forma de obrar, por su forma de vivir la vida de la iglesia, por su forma de vivir el cristianismo, no reciben reproches. En cambio las otras 5 iglesias vemos que sí. ¿Y qué decir de Filadelfia?
Pues decir que hoy en día existe todavía esa ciudad, no como otras que solo podemos encontrar ruinas. Pero esta ciudad se encuentra en Turquía, en lo que hoy en día es Turquía, y no se llama Filadelfia, ahora se cambió el nombre y ahora se llama Al-Aseir. Y es una ciudad en el interior, alejada de la costa turca, en medio está en una ladera de una montaña, está en una montaña, pero en la ladera, de un valle que es una tierra muy fértil, muy rica, muy llena de vigorosidad, y hoy en día sigue siéndolo. Hay mucho verde, ¿eh? A pesar de que también hay muchas rocas y muchas piedras, pero es una tierra fértil y de buenos vinos. De hecho, en aquella época, debido a la calidad de sus vinos, que aún en aquella época ya existía, pues adoraban, como no, al dios Baco. Algún dios tenían que adorar, siendo en ese momento originarios del Imperio griego. Estamos hablando de Asia Menor. Antes no eran musulmanes todos los que había allí, sino el Imperio griego era el que, de hecho, se hablaba el griego. Y adoraban al dios Baco, que en alguna otra ocasión he podido hablar a vosotros acerca del dios Baco, que era el dios del vino, en los cuales se celebraban fiestas pues, que no agradaban a Dios para nada, en absoluto. Pero también el cristianismo irrumpió con fuerza en Filadelfia. Con tanta fuerza que los cristianos de Filadelfia amaban a Dios de una manera muy exquisita, muy especial. Se dice que era una iglesia muy misionera, eso lo veremos ahora después a continuación. Una iglesia que evangelizaba, que predicaba. Una iglesia viva. Seguramente fue a través del apóstol Pablo, en uno de sus viajes misioneros, y juntamente con su equipo, los que fundaron la iglesia de Filadelfia, aunque esto pues no está nada claro todavía. Pero no todo era jauja en Filadelfia. Es cierto que era una iglesia bíblica, una iglesia que vivía la fe, una iglesia que vivía la palabra de Dios, pero también encontramos que Filadelfia se encontraba ubicada encima de una placa tectónica que esa zona la hace propensa a fuertes terremotos. Y es importante que sepamos esto porque después vamos a ver uno de los puntos en los cuales vamos a tener en cuenta que Filadelfia, física, geográficamente, era un sitio inestable. Inestable. Quédate con esta palabra, inestable, porque después vamos a ver qué quiere hablar nuestro Señor a la iglesia, porque siempre nuestro Dios habla en medio de las circunstancias que vivimos. Y nuestro Dios habla en medio de las cosas que nosotros conocemos y en medio de las cosas que nosotros sabemos y entendemos de antemano. ¿Para qué? Para que nosotros podamos llegar a entender la voz y la voluntad de Dios. ¿Vale? Y los de Filadelfia eran experimentados en esto de los terremotos. De hecho, en el año 17 después de Cristo, la ciudad, junto a Sardis, que también lo hemos visto en otro, el anterior mensaje que fue a la iglesia de Sardis, Filadelfia y Sardis sufrieron un terremoto que destruyó literalmente las dos ciudades por completo. Por completo. Yo me acuerdo de la famosa Pompeya, que fue enterrada bajo el Vesubio, en Italia, y fueron reconstruidas por el emperador Tiberio, tanto Filadelfia como Sardis. Otra cosa que vamos a ver es que, si bien es cierto que dominaba el idioma griego, puesto que era una colonia griega al principio, es de notar que había una importante población judía. De hecho, hay unos versículos en los que vamos a ver ahora después, que dice que, me adelanto, dice: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son. El Imperio Romano tenía por costumbre, a la hora de colonizar todo lo que es Asia Menor, tenía por costumbre precisamente llevar a población de judíos, judías. Por eso hay tantas sinagogas, o había tantas sinagogas en todas las ciudades a donde iba Pablo a predicar, porque hubo una colonización en general en todo Asia Menor de judíos.
todo ello enviados por el emperador romano. Y la ciudad no obtuvo su nombre de una forma bíblica, Filadelfia. O sea, no es un nombre bíblico en sí, sino que obtuvo su nombre, y la iglesia de Filadelfia hace honor a ello, obtuvo su nombre a través, porque Filadelfia significa amor fraternal. Y la iglesia de Filadelfia tenía fama de que era un testimonio de cara a los de fuera, de que era un testimonio de amor, de que era un testimonio de vida genuina en Cristo. ¿Y por qué se llamaba la ciudad así? Amor fraternal, que esto es lo que significa Filadelfia. Recibió ese nombre por el amor que existía entre el emperador Ciro II de Persia, el rey Ciro II de Persia, y su hermano Ecúmenes, quien llegó a ser rey de Pérgamo. Pérgamo era otra de las ciudades que habíamos visto anteriormente. Pues Ecúmenes sentía un gran amor y una lealtad a su hermano Ciro II, que en honor a esa lealtad y a ese amor fraternal de hermanos, no estamos hablando de un amor homosexual en absoluto, sino el amor fraternal de hermanos y de lealtad, pues llamó a llamarse la ciudad Filadelfia. Y como he dicho antes, los cristianos de Filadelfia hacían honor a ese nombre, porque gozaban, históricamente hablando, de un buen testimonio. A la iglesia de Filadelfia se la conocía por ser, como he dicho antes, una iglesia misionera. Estaba muy bien ubicada, más o menos en el centro de lo que es Asia Menor, ¿vale? Entonces, independientemente de eso, era una iglesia que estaba consagrada, una iglesia viva. Se puede decir que era una iglesia, como hoy en día denominamos, en avivamiento. La iglesia que consideramos una iglesia avivada. ¿Cuál es la iglesia avivada? No es otra, sino en la que sus miembros o la gente de esa congregación pues determinan en su corazón poner al Señor al frente de su vida, buscar al Señor en oración, hacer de la palabra de Dios su comida diaria y vivirla. Y entonces eso trae fruto. Eso trae avivamiento a nuestra vida. El avivamiento no es que las personas vienen solas de la calle aquí a la iglesia. El avivamiento nace de la iglesia y se transmite hacia afuera, no de fuera hacia adentro. La iglesia de Filadelfia era una de estas. Y dice el versículo 7, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y es curioso que esa es la única iglesia de las 7 en la que el Señor no se muestra tal y como se mostró en la revelación al apóstol Juan en el capítulo 1. Efectivamente vemos que el apóstol Juan recibió una revelación y vemos en el capítulo 1, leemos que vio a Jesús glorificado en gloria y vio que su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, que dice que tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada de 2 filos. Y esto lo vamos viendo en la presentación del mismo Señor a cada iglesia, pero en Filadelfia el mismo Jesús se describe de otra manera diferente. Él dice, el santo y el verdadero. Aquí Jesús está reconociendo su misma santidad y es un reclamo de su divinidad. Porque en el Antiguo Testamento no había nadie santo sino solo Jehová de los ejércitos. No había nadie santo sino solo el único Dios verdadero. El único Dios verdadero. Porque había muchos dioses, pero no eran verdaderos, sino falsos. De hecho, el mismo pueblo de Israel fue infiel al Señor, adorando a muchos otros dioses como Baal, como a Asera. Pero aquí Jesús está diciendo el santo, está diciendo, cuando dice que yo soy el santo, está diciendo yo soy Dios, porque había un reclamo de que el único santo en el Antiguo Testamento era nuestro Dios, el único Dios verdadero. Por ejemplo, os pongo un ejemplo de ello. El profeta Isaías se refiere al santo de Israel no menos de 25 veces.
ejemplo lo leemos en Isaías 54, capítulo 5, que dice: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel. ¿A quién se refiere? A Dios, al único Dios, a Jehová nuestro Dios. Dios de toda la tierra será llamado. O sea, Jesús está diciendo, se está reclamando a sí mismo la divinidad, su divinidad, y está diciendo: yo que soy Dios, te escribo a ti a través del apóstol Juan. ¿Y eso no nos da confianza a los creyentes? Saber que el mismo Dios te habla a tu corazón directamente. Primero, a través de la palabra. Segundo, a través de los ministerios. Dios, el único Dios verdadero, se digna a hablarte a ti, aquel que está en el trono sentado en gloria, santo, perfecto, se digna a hablar a tu vida, tú que eres un pecador o pecadora, para bendecirte, para enseñarte sus caminos, para guiarte a toda verdad. Luego dice el verdadero, que una palabra mejor traducida para verdadero podríamos decir que es genuino, único. O sea, el santo, el genuino, el único, el que no hay nadie como él. Cuando dice el mismo Jesús en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, está diciendo: yo soy el genuino camino, el único, el genuino y el único, que son sinónimos de verdadero, por lo menos en las Escrituras, en lo que sería la transliteración del griego al castellano. Entonces Dios mismo estaba diciendo: yo soy Dios y te estoy hablando a tu vida. Eso es importante que nosotros también lo recibamos para nosotros mismos. Y dice, el que tiene la llave de David, y el que abre ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Pero no es la llave que vemos aquí en Apocalipsis 1:18, que dice que yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Claro que Jesús tiene las llaves de la muerte y del Hades. Él venció la muerte cuando resucitó de entre los muertos. Y Él es el único que va a juzgar a los vivos y a los muertos en el día del juicio final. Y Él es el único que es digno de saber quién se salva y quién no a través de sus obras y a través de la fe en Cristo, ¿verdad? Pero la llave de David no es otra, sino la promesa cumplida de que Jesús vino al mundo y se hizo rey, y se hizo Dios, y se hizo Señor de todo, y Dios del universo. Leemos en Isaías capítulo 9, versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces, está diciendo: sobre mí, sobre mi persona, se han cumplido las promesas de la Escritura. Se han cumplido las promesas de Dios hechas desde antes de la fundación del mundo. Eso no nos da confianza como hijos de Dios. El saber que un Dios santo y un Dios en el cual se cumplen las promesas está obrando en tu vida. ¿Está hablando directamente a tu corazón? Pues claro que sí. Los creyentes en Filadelfia necesitaban estas palabras. Ten en cuenta, y ahora lo veremos después, que era una iglesia que dice que tenían poca fuerza. Por más quisiera yo tener la fuerza que tenían ellos. ¿Verdad? Dice en el versículo 8: yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Yo conozco tus obras. Él está buscando fruto en medio de su iglesia. Por lo tanto, fruto para nosotros. Hemos sido salvos por gracia, eso es cierto. Las obras no nos salvan, nos salva la fe en Cristo. Pero también dice en Efesios 2:10 que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
Hay algunos que profesan ser cristianos, pero no producen obras o frutos. Entonces algo va mal en sus vidas. Algo no anda bien. El mismo apóstol Santiago, que era un hombre muy práctico y también un hombre que hablaba, no tenía pelos en la lengua, pero era un hombre de oración, era un hombre de Dios. Y dice en Santiago 2:18, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Menudo reto lanzaba nuestro hermano Santiago, ¿verdad? Calvino, junto con Lutero, que eran, por decirlo así, los padres de la Reforma Protestante, en una ocasión dijo, la fe sola salva. La fe sola salva, pero la fe que salva no está sola. Va acompañada de obras, va acompañada de fruto. Y luego sigue diciendo el Señor, he aquí yo he puesto una puerta delante de ti, una puerta abierta la cual nadie puede cerrar. Aquí hay dos interpretaciones que podríamos conocer. Una interpretación es que al ser una iglesia misionera, Dios puso una puerta abierta para que pudiesen salir al campo misionero y pudiesen predicar libremente, abiertamente, sin tanto impedimento como tenían otras iglesias de Asia Menor. Pero también está la vertiente o el otro vector, que es que Dios ha puesto una puerta abierta, que es el conocimiento de las Escrituras. ¿Por qué? Porque cuando dice Jesús en Juan capítulo 8, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres de cadenas. La verdad os abrirá muchas puertas en vuestra vida espiritual para que vosotros podáis saber cuál es la verdad y de esa manera poder proclamar la verdad a otros. Las dos vertientes podemos darlas por válida, también para nuestra vida. Dios abre camino y puertas en nosotros, para que nosotros podamos ser de bendición a otros. Pero las puertas que abre el Señor, te aseguro que no van a ser cerradas por nadie. Las puertas que abre Dios, para lo que quiere Dios que tú hagas, Él no las va a cerrar. Y sigue diciendo, porque aunque tienes poca fuerza, y en eso nos podemos sentir identificados, ¿verdad? O todos nos sentimos fuertes y vigorosos en el Señor. Todos nos sentimos como Superman, que vamos volando por ahí por los cielos espirituales, dando puñetazos a los demonios. No. En muchas ocasiones nos sentimos débiles. Pero débiles no me refiero físicamente, sino espiritualmente. Pero ¿qué le dijo el Señor a Josué? Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. ¿Qué nos dijo el mismo Señor a cada uno de nosotros en Mateo 28? Yo estaré con vosotros hasta el fin. ¿Qué le dijo Dios a Gedeón cuando le dijo Dios, ve y vence a los madianitas que están subyugando a mi pueblo? Y Gedeón dijo, pero si yo soy de la tribu más pequeña de las 12 tribus de Israel, de la familia más pequeña, y yo soy el más pequeño, ¿cómo quieres que venza a los madianitas? Y Dios le dijo, ve con esta mi fuerza. Porque, ¿de dónde viene nuestra fuerza? Del Señor. Del Señor. ¿De dónde vendrá mi socorro? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, como he dicho antes, ojalá yo tuviese las fuerzas que tenían los de Filadelfia. Porque aunque tenían poca fuerza, eran capaces de hacer lo que hicieron, que era dar buen testimonio. Aunque tenían poca fuerza. ¿Creéis que era una iglesia numerosa, llena de miembros, con televisión, wifi, cadenas de televisión, de radio, ministerios de todo? ¿Tenían ministerios de drogadictos? ¿Tenían ministerios de niños? No tenían nada, pero tenían al Señor Todopoderoso, que era quien los enviaba y era quien daba éxito a todos los recursos, aunque fueran pocos, pero Dios daba éxito a todos los recursos que ellos tenían.
Amén. Amén. Y has guardado mi palabra, dice. En la actualidad, y por desgracia, se ha cuestionado, se ha negado la inspiración divina de las Sagradas Escrituras. También en aquella época se negaba la inspiración divina, a través de muchos grupos, muchas sectas. Hay un teólogo liberal del siglo XX, del siglo pasado. Claro, la teología, el intelectualismo muchas veces nos lleva a errar y a creer lo que no es, a caer en la falsa doctrina. Había un teólogo que decía que declaró que ninguna persona inteligente podía creer en la inspiración verbal de la Biblia. Pero es que yo prefiero ser, sinceramente lo digo, prefiero ser tonto y no saber nada, pero saber que Dios ha inspirado su palabra para nuestra vida, que tener 8 carreras y pensar que Dios no está detrás de su santa palabra para el mundo. Pero claro, prefiero las dos cosas. Ser inteligente y saber que Dios ha dado la palabra de Dios. Pero los de Filadelfia no guardaban su palabra. Sabían que venía de parte de Dios para sus vidas. La vivían. Y eso daba fruto. Y dice, no has negado mi nombre, continúa diciendo. ¿Por qué? Porque en aquella época de todos he sabido que había persecución, pero ellos no negaban su nombre. Sin embargo, ellos fueron librados de muchas de las persecuciones. Después lo veremos en el versículo que dice que yo te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Porque cuando nosotros somos fieles al Señor, sí que es cierto que Dios te puede librar de muchas cosas y muchas situaciones indeseables en tu vida. Cuidado, no quiere decir con eso que no podamos llegar a ser perseguidos. Porque hoy en día, por desgracia, vemos muchos hermanos que sufren persecución por causa del Evangelio, pero no niegan su nombre. Me acuerdo del tiroteo que hace, no me acuerdo qué año, hace ya bastante, el tiroteo que hubo en Estados Unidos en Columbus, en un instituto. Entraron, creo que fueron 2 personas armadas, que luego se suicidaron. Y cuando secuestraron a la clase, lo primero que preguntaron, ¿quién de aquí cree en Dios? Y entonces una chica, ella sabía que corría en riesgo su vida, pero ella no iba a negar a Dios. No iba a negar en absoluto, dijo, yo creo en Dios. Esa fue la primera víctima del tiroteo. No negó su nombre. Lo mismo ocurría con los de Filadelfia. No negaban el nombre de Dios. A pesar de la influencia del Imperio Romano y a pesar de la influencia que recibían de alrededor de otros vientos, de otras corrientes, ¿verdad? Versículo 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Como he dicho antes, había una importante población judía en Filadelfia, no solo en Filadelfia, sino en general en toda Asia Menor. Ignacio de Antioquía, que era uno de los líderes de la iglesia en aquella época, describía en uno de sus escritos cómo, a pesar de la persecución que sufría en la iglesia por parte del judaísmo, muchos judíos creyeron en el Mesías por el testimonio de la iglesia. Muchos judíos creían en el Mesías y, por desgracia, siendo el pueblo de Dios como es, habiendo tenido la revelación, el privilegio de haber tenido la revelación de parte de Dios, del propósito de Dios para la humanidad en el Antiguo Testamento, siendo la niña de sus ojos, pero por desgracia no quieren reconocer lo que tienen verdaderamente que reconocer, que es al Señor Jesucristo como el Mesías. Pablo habla en Romanos capítulo 9 acerca de que no todos los judíos eran verdaderos creyentes. Y hoy en día, en medio del pueblo de Israel, por desgracia vemos que muchos judíos ni siquiera creen en Dios, son ateos.
y son judíos pues de raza, de linaje, o de llámalo como quieran. Pero dice, haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Dice en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que tenéis amor los unos por los otros. Eso era lo que caracterizaba a la Iglesia. Y eso era lo que los judíos les hacía que les levantase las antenas, les llamase la atención y pensasen, aquí está la presencia de Dios. Porque hay un pueblo que se ama. Hay un pueblo que pone en práctica el amor fraternal. Por algo se llama Filadelfia esta ciudad, ¿verdad? Y dice en el versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí hay otras dos vertientes, aquí hay otros dos vectores. Uno apunta a los acontecimientos históricos. Filadelfia se mostró fiel a la palabra de Dios. Y sabemos que fue la única iglesia de las 7, que sepamos, de las 7 que se describen en Apocalipsis, que no sufrió la presión del Imperio Romano. Solamente las críticas de los judíos, eso sí, pero no sufrió la presión, la persecución, ni la muerte, ni la cárcel por parte del Imperio Romano o por parte del ambiente espiritual que se movía en aquella época. Esa es una vertiente. La otra es la vertiente profética. Hemos visto la histórica, luego está la profética, que habla a la iglesia en general. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Y cuál es esa hora? La hora del juicio de Dios que va a venir sobre el mundo entero. Que en muchas ocasiones nos sentimos impacientes de que llegue ese día, ese momento tan esperado por la Iglesia, porque dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4 que vamos a ir con el Señor y que vamos a reunirnos con Él en las nubes y que vamos a ser librados de la hora del juicio sobre la tierra. Y es importante que entendamos esto porque la Iglesia tiene que estar alerta en todo momento, sabiendo que el Señor viene en cualquier momento. Puede ser mañana, puede ser la semana que viene, puede ser esta noche mientras estás durmiendo. O puede ser dentro de 30 años. Pero da igual. Porque lo que quiere el Señor es que nosotros tengamos en cuenta ese hecho. Que no lo olvidemos. ¿Por qué? Porque si no caemos en el descuido de velar, como hicieron las 5 de las 10 vírgenes, que perdieron unción, que perdieron aceite, y entonces no pudieron reunirse con el esposo. Dice en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero claro, la paciencia de Dios tiene un límite, tiene fecha de caducidad. No exactamente es así, porque Dios es eternamente paciente. Pero Él ha marcado un tiempo en el cual Él va a marcar sus propósitos sobre esta humanidad. Ayer estuve leyendo en el Apocalipsis acerca de las 7 copas de la ira. En ese periodo se presume que la Iglesia no va a estar y va a estar con el Señor en el cielo, pero hay un juicio sobre la tierra. Lo mismo que hubo un juicio cuando Noé le dijo a Dios que hiciese el arca y empezó a construirla y pasaron, creo que 120 años, desde que empezó a construir el arca hasta que vino el diluvio. Y la gente decía, ¿qué hace? No va a pasar nada. Pero pasó. Llegó el día, pues lo mismo, llegará el día en el que pase. Y tenemos que estar preparados. Tenemos que estar orando, velando, guardando con paciencia ese bendito acontecimiento. De hecho, en la Santa Cena, y la semana que viene vamos a tener Santa Cena, ¿verdad? En la Santa Cena nosotros celebramos la muerte del Señor Jesús, pero también celebramos que Él va a venir a
porque los seres humanos somos olvidadizos. Y pronto nos olvidamos de las cosas. Y entonces el Señor quiere recordarnos, recalcarnos, y hay mucha palabra profética. De hecho, yo os propongo, ya que queda una iglesia, la de la Odisea, pero queda mucho después. Pero claro, no voy a estar siempre predicando Apocalipsis, me voy a tirar un año, ¿no? Entonces yo propongo hacer un tutorial de YouTube haciendo un capítulo y ponerlo en el grupo de IBT de Montornés. Y aparte, pues luego predicar de lo que el Señor me diga que tenga que predicar. Pero es importante que sigamos escudriñando las Escrituras y viendo los acontecimientos que tienen que estar por venir. Porque el Señor dijo, yo vendré como ladrón en la noche, pero vendré como ladrón en la noche para los que se pierden. Pero vosotros que tenéis la luz de Cristo, nosotros la Iglesia, no nos puede venir desprevenidos, no nos puede pillar así, no sabía que ibas a venir. Fíjate bien en los acontecimientos que estamos viviendo últimamente. La élite mundial ha sido quien ha programado esta pandemia. ¿Creéis que es un murciélago? No. No es un bicho que se comieron los chinos. Ese virus es un virus de laboratorio. Está programado por una élite mundial que no conocemos. ¿Para qué? Para que todo vaya encaminado a controlar a la sociedad. ¿Os estáis dando cuenta de que estamos bastante controladitos ahora hoy en día? Pero esto es el principio, porque lo que se pretende es llegar a un nuevo orden mundial en el que se asienten las bases para que el anticristo gobierne y sea quien controle todo en los ámbitos de la sociedad, la economía, el trabajo, la salud. Estamos en los últimos tiempos. Y eso nos lleva al versículo 11 que dice, he aquí yo vengo pronto. Estaba reiterando la información, el Señor. Estaba reiterando la información. Yo vengo pronto. Pronto no quiere decir inmediatamente, o ya, porque para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. La dimensión del tiempo en el cielo no existe. Tú muchas veces piensas, pues yo voy a estar toda la eternidad en el cielo, me voy a aburrir, pero es que ese es el concepto que nosotros como seres humanos tenemos del tiempo. Pero esa dimensión no existe en el cielo. Nosotros nos vamos a olvidar del tiempo, tal y como lo conocemos hoy en día aquí en la tierra. Entonces, yo vengo pronto. Les está recordando a los de Filadelfia, vengo pronto, pero mira lo que les dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y esto es importante, porque además de la advertencia de que Él venía pronto y de que tenemos que velar y orar, también hay otra advertencia, que Cristo dice a los de Filadelfia que retengan lo que tienen. No se trata de que nadie robe tu corona, sino de que Él te la quite. Porque nosotros tenemos recompensas en el cielo, ¿lo sabías? Dice en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 8, palabras del apóstol Pablo, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pero Dios tiene grandes promesas para tu vida. Y Dios te quiere usar con dones espirituales, pero esa promesa es condicional. Porque depende de ti que esos dones se fluyan a través de ti o Dios te los quite y se los dé a otro. Eso puede pasar, sí. ¿Por qué? Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Vemos ejemplos. Por ejemplo, Jacob perdió la bendición de la primogenitura. Saúl. Saúl. Sí, Esaú, perdón. Esaú es el Jacob del hermano. Esaú perdió la bendición de la primogenitura. ¿Por qué? Porque prefirió lo material a lo espiritual. Prefirió un buen potaje antes que la bendición de ser el primogénito. El rey Saúl perdió la bendición de que su dinastía perdurase para siempre, y eso lo leemos en 1 Samuel
8 o 9 creo, perdió la bendición de que Dios tenía planes para Saúl y fueron truncados porque Saúl no supo administrar su reinado. Y entonces Dios puso a David. Esos son 2 ejemplos, claro, hay más, pero no me quiero extender. La parábola de los talentos en Mateo capítulo 25. Un señor que da una serie de talentos de dinero a sus siervos para que trabajen ese dinero y para que amorticen ese dinero. No lo vamos a leer entera, pero vamos a quedarnos con algunos versículos. Entonces a uno dice que le da 5 talentos, al otro le da 2 talentos y a otro le da 1 talento. Y dice que el de 5 talentos vino al Señor cuando volvió el Señor de la tierra donde fue y entregó otros 5 talentos más. Vino el de 2 talentos y entregó otros 2 talentos. Y el de 1 talento le dijo, en Mateo 25, versículo 24, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui a escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Y qué le dijo el Señor? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío por los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Entonces, no dejes que nadie robe tu corona. No dejes que nadie robe tu bendición. No dejes que nadie robe el propósito que tiene Dios para tu vida, específico y preparado solo para ti. Intransferible. Al que venciere, versículo 12, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldré de allí. ¿Os acordáis lo que os dije antes, que Filadelfia era una zona sísmica muy importante? Y cuando hay un terremoto, ¿qué es lo que ocurre? Que hay inestabilidad. Todo se cae por su propio peso. Los edificios, todo, hasta la tierra, se deja abrir por la fuerza del terremoto. Pero en medio de esa inestabilidad geográfica o geológica, Dios está diciendo, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. O sea, estabilidad eterna en el cielo con Dios. Fortaleza, le haré columna. Claro, los de Filadelfia sabían muy bien de qué hablaba Dios, porque Filadelfia era muy propensa a los terremotos. Al que venciere, le haré columna, dice, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén. Eso era un visado, un pasaporte hacia el cielo. Al que venciere, tiene automáticamente el pasaporte a estar con nuestro Dios por toda la eternidad. Y dice, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Seremos marcados con su nombre nuevo, no sabemos cuál es. A hoy lo conocemos como Jesús, pero dice el Apocalipsis que recibirá un nombre nuevo. También lo leemos en Apocalipsis capítulo 19, cuando él viene triunfante en su caballo blanco y en su diadema pone su nombre inscrito. Y también leemos que en Apocalipsis 22 se nos dice que aquellos que vencieren, que están en el cielo adorando por toda la eternidad a Dios, tienen el nombre